Bienvenidos familia, como les digo, los amo con todo el corazón y es un privilegio el poder compartir la palabra del día de hoy. Tengo un anuncio que darles importante. Como han visto, ya casi quedan listas las instalaciones, las oficinas, la remodelación. Ya casi queda terminado nuestro nuevo cuarto de grabación, nuestro estudio de grabación. Ya casi queda terminado. Entonces, pues estamos en ese último esfuerzo y sí nos gustaría que todos apoyaran en esta parte. Si Dios pone en tu corazón apoyar, ahí agarra un sobre y ponle para la construcción. Ahí va a estar, lo vamos a destinar a esa obra. Si se dan cuenta, hemos hecho varios cambios. Yo no sé cuántos habían visto que de ese lado se nos había hecho como un agujerito por donde está la lámpara. ¿Lo había notado alguien? ¿Sí? Pues ya no está. Ya lo arreglamos porque cada vez que lo veían, como que todo el mundo decía, ¿por qué no lo arreglan? Pero es que estábamos echándole ganas allá atrás. Pero ya quedó arreglado ahí. ¿Y cuántos se dieron cuenta de lo que sucedió en la entrada en el piso de adoquín? ¿Alguien se ha dado cuenta que cambió o no? ¿Sí? ¿Quién se dio cuenta? A ver, levanta su mano. Ok, gracias a Dios por todos ustedes que se observan. Bueno, ahorita que salgan, van a ver que en el camino donde están los cuadros rojos, había unos que ya estaban hundidos. Y del lado izquierdo había como una rampa donde casi todos nos tropezábamos. Bueno, ya también quedó arreglado, cambiaron todo eso y ya quedó parejito. Hasta la entrada que la plancha que había de cemento estaba toda cuarteada. ¿Se acuerdan que entrando luego se veían unos hoyos? Bueno, ya quedaron tapados también. Entonces ya vamos poco a poquito, pero pues es que arreglamos eso y entonces ya se veía feo el piso y se veía feo ya se ve bonito el piso y ahora se veía feo aquí y así vamos aumentándole. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo familia, vamos a apoyar y den gracias a Dios de que ya estamos de salida. Estamos esperando primero Dios que la transmisión que vamos a hacer el miércoles que ahorita nos daban el anuncio de la cena, lo podamos hacer ya en el nuevo estudio. Y quería darles otro anuncio. ¿Cuántos ya se tomaron su foto de niños y de familia y los videos? Levanten su mano. Ok, ¿cuántos faltan por tomárselo y se acordaron ahorita? Sí, sí lo iba a hacer, pero ya se me olvidó. Bueno, ya abogué por ustedes. Era hasta ayer el día que tenían que subir las fotos. Ya abogué por ustedes. Hoy, súbanlas antes de la medianoche. ¿Recuerdan cuando iban a la escuela y les decían la tarea para tal día? Pues así funciona hoy. Y los jóvenes ya saben de qué se trata. Ahorita que estamos en línea, a las 12 de la noche tiene que estar la tarea. 12:01, no te lo admito, bueno. Hoy vamos a trabajar. Ya abogué por todos ustedes y ya me dijeron que sí, que hasta hoy. Entonces, mándenos un video de sus hijos o tómense la foto familiar. Una foto familiar. Si es navideña, qué bueno. Si no, no importa, pero que salga ahí la familia, todos sonrientes. No manden la foto donde están todos enojados. Pongan cara feliz, ¿ok? Por favor. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es una pregunta y le pusimos como título ¿rey o sabio? Y es una pregunta para ti y que al final de esta conferencia tú puedas decir si eres rey o eres sabio. ¿Y por qué escogimos este tema? Bueno, ¿en qué época estamos? Ya vi varios que ya están así con el outfit navideño, ¿verdad? Está bien padre traer ahí. Entonces estamos en tiempo de Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Jesús. Entonces, estamos a buen tiempo de hablar de estos temas porque ya se está acercando. Y uno de los temas donde creo que fue por estas fechas, más o menos días, es este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y acompáñame a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Si yo ahorita te hiciera la pregunta, ¿qué quieres ser, rey o sabio? Algunos me dirían rey y otros dijeran, bueno, yo quiero ser un rey sabio, ¿no? Y algunos dirían, bueno, tal vez no necesitas ser rey, yo solo quiero ser sabio. Pero ahorita vamos a hablar de dos actores en la historia de la vida de Jesús, de su nacimiento, y es acerca de un rey y de los sabios. No vamos a entrar hoy a discutir el tema de los reyes magos, si eran sabios, si eran 2, si eran 3, si eran 100. Ese tema hoy no lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar en otra parte en esta historia. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlos, ahí sígueme con tu vista.
Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. Algunas de sus versiones dicen magos, ¿verdad? Procedentes del oriente. ¿Y dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué historia tan interesante. Ya yo creo que muchos de ustedes conocían esta historia. Los que no la conocían, bueno, aquí está el por qué decimos que existen los Reyes Magos. De aquí viene esa tradición de que los Reyes Magos traen regalos. ¿Y qué podemos aprender de este pasaje? Dimos un enfoque bien interesante porque vamos a hablar de dos personajes que aparecen en la historia: el rey Herodes y los sabios. Y esa es la pregunta: ¿quieres ser un rey o quieres ser un sabio? Y a lo mejor ahorita dices, bueno, déjame ver cómo los vas a interpretar y ya tomaré una decisión. Pero muchas veces nosotros somos estos reyes sin darnos cuenta. Y eso es lo que hoy en día quiero que vayamos examinando en nuestras vidas conforme vamos estudiándolo. ¿Quién era Herodes? Bueno, si tú vas a la historia vas a encontrar que era llamado Herodes el Grande. Y Herodes el Grande tiene una historia un poco de telenovela, un poco macabra, porque para llegar al poder Herodes hizo muchas cosas malas. No lo vas a encontrar en la Biblia, pero si tú te vas a buscar la historia del pueblo romano, ahí lo vas a encontrar, y en todos estos libros vas a encontrar qué hizo. Les digo un par de cosas. Él estuvo apoyando a un rey, y cuando fue traicionado dijo: no, mejor yo apoyo al otro. Yo nunca lo apoyé a él, yo siempre apoyé a este. Entre otras cosas que hizo fue matar a uno de sus hermanos, porque como también estaba haciendo competencia, le mató. Y lo peor que llegó a hacer, que mató a sus propios hijos, porque acusaba a sus hijos de traición, de que querían derrocarlo. Entonces este rey era de armas tomar. Era un rey que buscaba esa posición a cualquier costo. No le importaba qué tenía que hacer para poder llegar a ser rey. Entonces, durante este proceso, llegó a ser el rey de Judea. Pero como llegó por ayuda de los romanos, llegó por ayuda del emperador, los judíos no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque venía puesto por los romanos y no era judío. Entonces ellos decían: ¿cómo vamos a tener un rey que no es judío? ¿Y por qué no los impusieron? Por eso ellos no le querían. Y hubo muchas revueltas durante su reinado de quererle derrocar, de quererle quitar, porque el pueblo no estaba conforme con él. Por eso Roma envió soldados, envió legiones para mantener la paz y la calma con todos ellos. Y por eso había tanto conflicto político cuando viene a nacer Jesús.
Entonces vemos esta parte bien interesante de quién es Herodes y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 2, versículo 2, que llegan los sabios o los magos y le hacen una pregunta. ¿Qué pregunta le hacen? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Ven qué pregunta tal vez tan insignificante para unos, pero conociendo el contexto de quién es Herodes, tan una bomba que le acaba de caer? ¿Quién ha nacido? Es el rey de los judíos. O sea, un judío acaba de nacer que están diciendo que va a ser el rey. Y haciendo cuentas, en ese tiempo no había una edad para ser rey. Si ustedes van al libro de Reyes, van a encontrar que los judíos podían hacer reyes a niños. Vemos un caso, ¿verdad? Y estudien en la Biblia cuál es el rey más pequeño que tuvo los judíos. Entonces, él sabía toda esa historia y decía, ¿cómo que va a haber un rey? O sea que probablemente en 10 años podría haber una revuelta y aquí va a haber problemas. Entonces él tenía que investigar qué estaba sucediendo, porque si se enteraban los romanos, si se enteraba el emperador que en Judea estaba teniendo problemas, él se iba a meter en problemas, lo iban a quitar. Y entonces imagínense qué bomba le acaba de caer a Herodes. Está naciendo el rey de los judíos. Ahora, vean lo que dice aquí en el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. No solo el rey Herodes se turbó, dice que toda Jerusalén. ¿Cómo es que toda Jerusalén se había enterado de que el rey, de esta parte del rey, de la pregunta del rey de los judíos? ¿Cómo se enteró que unos sabios le habían hecho esta pregunta al rey de los judíos? Porque en teoría estos sabios fueron ante el rey y le hicieron la pregunta. Yo me imagino que probablemente fue en la plaza para que estuviera la gente, pero para que se reuniera toda la gente ahí, tuvo que haber pasado algo grande, como ahorita que empezamos a oír ruido. Y entonces todo el mundo empieza a voltear así de ¿qué pasa? ¿Dónde es? Y la gente empieza a seguirlos. Por lo que estos sabios no venían como encubiertos, venían realmente con fiesta. Pienso que traían mucha gente, que venían haciendo ruido, que venían felices porque venían a ver al rey. Y entonces la gente les empezó a seguir hasta que llegaron delante de Herodes y le hacen la pregunta, y todo Jerusalén, todos los judíos se quedan así de ¿qué está pasando? Imagínense los que están haciendo revueltas que se enteran de esto, los que están apoyando a los romanos que se enteran de eso. O sea, por eso aquí lo dice tan claro, que cuando lo oyeron, Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, porque fue algo impresionante. Yo no había pensado en esta parte de cómo se presentaron, como que siempre me había imaginado que habían llegado pues, sin percatarse, sin dar mucha lata, sin dar muchos gritos, y que llegaron así los tres, se presentaron ahí ante el trono del rey y le preguntaron y platicaron y se fueron. Yo así como que lo veía, pero ya leyendo esta parte decía, bueno, sí es cierto, ¿cómo es que se enteró todo el pueblo? ¿Cómo le hicieron? Tuvo que hacer algo grande en donde todo el mundo escuchó y se turbó. Entonces, aquí Herodes está en una encrucijada pensando, ¿qué voy a hacer? Esto se escucha alboroto seguro. Entonces, mira lo que dice el versículo 4. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Dijo, lo primero que tengo que hacer es saber si esto es verdad. ¿A quién le voy a preguntar? Sé de una historia, pero los que saben bien son los sacerdotes, los maestros, pues del pueblo judío. Y va y les pregunta, y está bien interesante esto, versículo 5. Respondieron en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta.
Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces les pregunta, y todos los sacerdotes y todos los que llamó sabían que dónde iban a ser. Solo que había un pequeño problema aquí con ellos. No sabían cuándo. ¿Sabían en dónde? Pero no sabían cuándo. No sabían si estaba cerca, lejos, si era verdad esa fecha. Y aquí deja algo importante que enseñarnos a nosotros. Cuando estudiamos las Escrituras, las podemos estudiar como un libro, como una bonita historia, y no va a ser nada en nuestras vidas si no tenemos al Espíritu Santo, si no pedimos revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. De nada va a servir que leas y leas y leas, porque solo va a ser conocimiento. Y era lo que ellos tenían aquí, conocimiento. Dicen, sí, el profeta dijo que van a ser en Belén, van a ser aquí, pero no tenían una revelación. Así que cuando tú leas, tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación de su palabra. Esas se las doy gratis, ¿ok? Dice, versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Por quién se enteró cuándo había aparecido la estrella? Por los sabios. No se enteró por los profetas, no se enteró por los sacerdotes, no se enteró por los maestros, se enteró por los sabios. Y entonces les termina diciendo ahí en el versículo 8, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Él luego dijo, no, pues de aquí soy. Como estos no saben, ellos me van a decir dónde está y yo ya sé qué voy a hacer con ese niño. Le voy a adorar. Que sabemos bien por qué lo estaba diciendo, ¿verdad? Al final de este pasaje dice, y el Espíritu Santo les habló, Dios les habla y les dice, váyanse por otro camino porque Herodes no tiene buenas intenciones. Herodes tenía que deshacerse de Jesús porque no entendía a lo que venía. Le habían dicho los sabios, viene el rey de los judíos. Y vemos durante todo el tiempo de Jesús que mucha gente le decía que sí era el rey, pero quería que los liberara de la opresión romana, quería que los liberara de ser esclavos, quería que realmente volvieran a ser como lo eran en el Antiguo Testamento cuando tenían sus reyes. Eso era lo que esperaban de Jesús, que se levantara en armas, que armara un ejército y pudieran hacer algo. Eso era lo que esperaban. No tenían la revelación realmente de lo que Jesús venía a ser. Sí venía a ser rey, pero venía a ser un rey salvador. Un salvador para toda la humanidad, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Para que el día de hoy nosotros podemos estar aquí escuchando su palabra y teniendo acceso al Padre. Y eso es lo que Jesús venía a hacer en ese tiempo. Que ellos hayan entendido otra cosa es diferente. Los sabios, vamos a hablar ahora de los sabios. Los sabios. Versículo 1, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes ¿de dónde procedían? Del oriente. Y preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces venían del oriente. ¿Qué había en el oriente en ese tiempo? Estaba Babilonia, estaba el reinado persa, que estaba levantándose fuertemente en ese tiempo. Era lo que existía por allá en el oriente de las cosas importantes. Pero pensando que estaba Babilonia ahí, ¿qué profeta estuvo en Babilonia? Daniel. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel dice
que cuando el pueblo fue llevado en cautiverio, en esclavitud, Daniel fue uno de los que fue allá. ¿Y se hizo qué? Dice la palabra que el rey, al verlo y ver su sabiduría, lo hizo un sabio. Y empezó a trabajar con todos ellos. Y podemos ver ahí un poquito de cómo trataban a los sabios. Les daban un lugar especial, les daban comida en abundancia, que de ahí viene esa parte donde decimos, y Daniel puso en su corazón el no contaminarse y no comió de eso y dijo, a mí tráiganme de otro porque eso está entregado a los ídolos, ¿verdad? Pero vemos que eran bien tratados, que tenían un lugar privilegiado y Babilonia se consideraba una potencia que le gustaba estar conociendo más. Entonces ellos se dedicaban a eso, a estudiar. Pues digamos que eran sabios, eran como los primeros científicos, porque no solo se dedicaban a la magia. Por eso ahí está esas dos palabras, o son magos o son sabios. Les digo, hoy no vamos a entrar en esa parte, pero sí estudiaban las estrellas, estudiaban magia, estudiaban la historia, acontecimientos. Todo esto era lo que ellos estaban viendo. Y cuando venían sueños, los llamaban a ellos para que se interpretasen. Entonces, por eso de repente los llegan a confundir con magos. Dicen, bueno, ¿quién nos puede interpretar un sueño? Pues solo con hechicería. Pero vemos cómo Daniel, por medio de Dios, puede interpretar ese sueño y entra con ese grupo selecto de personas. Entonces, era gente preparada, no era cualquier persona que se le ocurrió ir y no, están locos estos muchachos que vienen aquí dizque a buscar a un rey. Ellos sabían quién, por historia, por prepararse, cuándo iba a nacer, cómo le iba a hacer, qué es lo que tenían que hacer. Todo eso lo venían ya ellos estudiando, no era que de repente se les ocurrió, ellos habían contado. Si ustedes leen esta historia de Daniel, cuando se le aparece el ángel y que le da esa profecía de que un niño va a nacer, le da todas esas instrucciones y le dice, 7 semanas tienen que pasar y después van a pasar otras 7 y en la última semana, todo eso lo van a encontrar ahí en Daniel. Léanlo, está bien interesante ese libro. Y todo esto queda escrito, pero todo esto ¿en dónde se lo dio? ¿Dónde le dio esta revelación Dios a Daniel? En Babilonia. Ahí estaba. Y todo eso quedó en esas bibliotecas. Y los sabios empezaron a estudiarlo después de ¿cuántos años? No sabemos bueno, sí podemos saber con exactitud si se ponen a contar y todo eso, pero son más de 400, porque tan solo pensar en el silencio que hubo del Antiguo al Nuevo Testamento, son 400, más los años anteriores cuando le fue dada la profecía a Daniel, échenle. Es como si hoy en día de repente dijéramos, en el 2421 va a suceder esto. ¿Quién se va a acordar? Para empezar, nosotros ya no vamos a estar, ¿no? Pero alguien, vamos a decir en el 2420, va a decir, oigan, ahí estaba escrito que en el 2421 iba a pasar esto. ¿Se imaginan? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién de ustedes creería que algo fue escrito hace 400 años y les dijera, oigan, en el 2022 va a pasar esto porque una persona hace 400 años lo escribió? ¿Cuántos se animarían a decir, bueno, vamos a agarrar maletas, vamos a agarrar cosas y vámonos porque vamos a decir que está en China? Oigan, ¿quieren ir a ver lo que va a pasar en China? Porque el próximo año hay una profecía de hace 400 años. Deja trabajo, deja todo y vamos a ver, vamos de chismosos. ¿Cuántos se animarían por una profecía que se dio hace 400 años? Sería algo raro, ¿verdad? Así como que tengo mucho trabajo, tengo a mis hijos, tengo que hacer esto, como que estamos en pandemia, ¿no? Entonces como que es interesante ver cómo ellos tenían tantos estudios y conocimiento que se aventuraron a hacer todo esto. Porque no era una aventura de vamos a una semana y nos regresamos. ¿Cuántos meses tuvieron que pasar para poder llegar a su destino? No había aviones,
no había autobuses, no había transporte. Por eso algunos dicen que venían en un caballo, en un camello y en un elefante, ¿no? O sea, cada quien inventa en qué quieren venir. Yo hubiera pensado, digo, si son tan sabios, pues puros caballos, ¿no? Pura sangre, para que corran bonito. Algunos dicen, no, porque en el desierto no, venían en puros camellos. Ya el que dijo el elefante, sí, dije, ¿de dónde sacó un elefante? Pero bueno, cada quien, ¿no? Puede ser porque les digo que el imperio romano, el imperio persa se venía levantando. Y si ustedes leen la historia del imperio persa, una de las cualidades que tenía su ejército eran los elefantes. No sé cómo lo hicieron para poder usarlos. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos enfocados en los sabios del oriente. Entonces vienen de este lugar y dice, venimos a adorarlo. Esta parte es bien interesante porque yo creo que Daniel tuvo tanta influencia en esa gente que hubo gente que empezó a creer en estas profecías de Jesús. Y a pesar de que pasara el tiempo, se mantuvo y yo creo que se pegó mucho a la enseñanza de los judíos y en todo lo que andaban haciendo, y sabían que sí era un rey, sabían que no era un niño cualquiera el que iban a nacer, y cuando vieron la estrella se alegraron, dice, se gozaron porque sabían que se había cumplido esa promesa, sabían que había llegado el tiempo. Pero de todos estos sabios, de todos los que había en el pueblo de donde vivían, de allá de Oriente, solo ellos fueron los que decidieron tomar ese reto. Y es aquí en donde te empiezo a hablar de cómo podemos nosotros ser esos sabios. Como rey, puedes guiarte por el mundo, por posición, por ir creciendo, dando mordidas, dejando que se hagan las cosas, porque el mundo es lo que nos dice, ¿no? Tú da esta mordida y vas a crecer, tú trata bien a este y te va a ascender, tú haz esto y va a pasar, haz esta tranza y lo vas a lograr. Y así nos trata el mundo, y era como Herodes estaba acostumbrado. Pero estos sabios dijeron, ¿saben qué? Vamos a dar un paso de fe, porque era lo que estaban haciendo. Sin saber a dónde iban, estaban dando ese paso de fe. Yo lo comparo con cuando a Abraham Dios le habla y le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te diré. A estos sabios Dios llegó y les habló. Dice, estudiamos y sabemos dónde va a ser y cuándo. No sabemos qué vamos a encontrar, pero sabemos que ahí va a pasar algo. Con Abraham, Dios solo le dice, vete. No sabes a dónde, deja todo y vete. ¿Cuántos de nosotros podemos ser capaces de dejar nuestra comodidad, de dar nuestro tiempo, de dar nuestro esfuerzo, nuestro dinero para las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar todo esto para ser enviados a un lugar que ni siquiera nos dicen a dónde? Solo vete, al rato te digo en dónde. ¿Qué voy a encontrar? Todavía no sabemos, solo ve. ¿Podríamos hacerlo? Si a veces venir a la iglesia es difícil. Hoy en día se está presentando un problema en las iglesias, que es, estamos en línea, estás cómodo en tu casa, te hablo a ti, al que me está viendo en este momento, estás cómodo, tal vez todavía en pijama en tu cama, y volteas a ver si es cierto, él sí sigue, yo sí me arreglé y me bañé, pero él está en la cama acostado, ¿no? Hay que se peleen en casa. Estás cómodamente y dices, bueno, pero ¿qué? Yo estoy aquí poniendo atención. Sí, pero hay una comodidad, que es importante que estemos aquí juntos como hermanos. Tal vez sí tienes el mejor pretexto del mundo para no venir, y es aceptable, no los voy a juzgar, pero a veces entramos en esas comodidades. Ay, es que me cambié de casa y ahora mi iglesia me queda bien lejos, ya me voy a cambiar de iglesia.
Digo, si te fuiste a vivir a Monterrey, pues no espero que vengas cada domingo, ¿verdad? Pero si te fuiste a 2 kilómetros más lejos, es que son 10 minutos más. Y en la ciudad 40, ¿no? 1 kilómetro a veces es mejor caminarlo que ir en coche. A veces entramos en estas comodidades y decimos, ay, qué práctico es verlo así. Ay, ya no hay servicios, ya no hay cafetería, ya no hay nada, yo ya no tengo que servir, nada más vengo y me siento y estoy bien cómodo. Los sabios decidieron salir de su comodidad. Decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto, vamos a dejar el otro. Yo no sé cómo convencieron al rey que estaba ahí en su ciudad para que los dejara venir, ¿no? Y probablemente para que les diera cosas. O yo no sé si ellos, de todo lo que habían ahorrado y juntado, decidieron hacer el viaje. Yo no sé cómo lo hicieron con sus finanzas, pero no era un viaje barato. Más aparte traer viáticos, porque no había restaurantes en cada esquina, ¿verdad? No había un McDonald's a la mitad del desierto, así de, y aquí nos paramos a comer. Entonces tenían que venir con esas cargas de comida o dinero para provisiones y continuar el camino, más aparte los regalos que le trajeron. ¿Seremos como estos sabios nosotros? ¿O seremos un poco más comodinos como Herodes? Vayan ustedes, investiguen y al rato vienen y me cuentan y ya yo voy. Porque no era así de, síguete derecho y pon ahí el mapa en tu teléfono y ahí está la ubicación. Era, ve a Xochimilco y ahí está la estrella, la vas a ver, y pues donde alumbre, ahí va a estar. Imagínense ir preguntando casa por casa. ¿Aquí está el niño? No. ¿Aquí está el niño? No. Muchos pensamos que así como que llegaron directito, ¿no? Y era la única casa que estaba ahí. Sola. Kilómetros a la redonda sin casas. ¿Cuántos hemos ido a un pueblo de, vamos a pensar, Belén ya era grande, vamos a pensar de 1,000 personas, y yo creo que era más grande porque acuérdense que regresaron e hicieron ahí un chorro de cosas, pero bueno, vamos a pensar que era, como dice que era pequeña, vamos a pensar en 1,000 personas. ¿Cuántos han ido a un poblado de 1,000 personas? Esos chiquititos. Imagínense ir preguntando casa por casa si ahí está el niño. O sea, no es un pueblo de 3 manzanas, ¿verdad? Y con 100 casas, aunque sean 1,000 personas. ¿Cuántos días te vas a echar preguntando casa por casa si ahí está el niño Jesús? Entonces no era un trabajo fácil, era un trabajo complicado el que estaban haciendo. Y estos sabios persistieron hasta encontrarlo. Por eso, versículo 10, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Ese momento ha de haber sido espectacular. Imagínense, estás bien cómodo en tu casa con el aire acondicionado, o bueno, en ese tiempo no había, con alguien soplándote aquí el airecito, ¿no? Recibiendo el té de la tarde y de repente te dicen, oye, ya nos vamos a un viaje para encontrar al niño Jesús, no sé en dónde, bueno, sí sé que en Belén, pero pues quién sabe, ahí vamos, te avientas y vámonos. Empieza el viaje, 1 semana, 2 semanas. ¿Alguno de ustedes ha viajado así de trabajo que tiene que estar viajando constantemente con una maletita, ir y venir? ¿No se cansan? Es cansado no estar en casa. Y luego así dejar pues comodidades, ir viajando, un tiempo caminando, otro en el caballo, pobre del que iba en el elefante, ¿no? Ir ahí así avanzando. Un día sí encontramos una posada, 3 días después nos tuvimos que quedar en la calle porque no había nada, a mitad del desierto, pues pusimos ahí la tienda de campaña. Una serpiente nos quiso morder, un par de alacranes y escorpiones. Porque no creo que haya sido
camino muy sencillo. A lo mejor a alguno de todos los que iba ahí, no, ya lo mordió la serpiente, no, ya vamos de regreso, está bien difícil. No sé si fueron asaltados en el camino o llevaban protección y era más dinero para desembolsar. De repente ya llegan acá con Herodes, le dicen, no, ustedes sigan su camino y ahí me avisan. Todavía llegar allá a Belén, ya estamos en Belén, ahora vamos a tocar casa por casa. A ver hasta qué hora nos los encontramos. Y ya que estaban cansados, fastidiados, diciendo esto ya valió, ya no sabemos qué más hacer, de repente encuentran la casa y dicen que encuentran al niño con su mamá. Qué alegría de haber dado ese momento. Dice, se postraron y le adoraron. Creyeron en lo que estaba escrito, creyeron en lo que Dios había dicho. Ahora, pónganse a pensar esto por un momento. ¿Creen que cuando encontraron al niño Jesús estaba él esplendoroso, con ángeles alrededor, sentado en un pequeño trono? ¿O por qué luego se postraron y adoraron? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo lo encontraron? Porque aquí dice que ya era un niño. Yo no sé qué edad tenía exactamente cuando lo llegaron a encontrar. Algunos decían que era en su nacimiento, así nació y ese mismo día llegaron. Pero acá también nos dice que es un niño. Entonces, no sé si era recién nacido, tenía unos días, unos meses, ya tenía un par de años. ¿Cómo te encuentras a un niño en su casa? ¿Creen que Jesús estaba orando en ese momento con ángeles a su alrededor? Se encontraron a un niño. Y no es que Jesús siempre trajera una aurora especial y que todo el mundo dijera, ahí va Jesús caminando. Si cuando empieza su ministerio nadie le hacía caso, él buscaba a la gente, después le empezaron a seguir, pero durante sus primeros 30 años era el hijo del carpintero. Y ahora imagínense, del niño recién nacido. Tampoco es que hubiera mucha lujo o algo sorprendente, pero ellos creyeron que ese niño que a lo mejor estaba corriendo, que estaba lleno de lodo, que estaba todo sucio, era el Rey Salvador. Se postraron y le adoraron. Y Jesús se ha de haber quedado así de, ¿y ahora qué está pasando? Y le entregaron sus regalos, sus presentes: incienso, oro y mirra. Y podríamos hablar de qué significa cada uno de estos. Pero después de ese viaje tan largo, no dijeron, espérame tantito, deja voy, me baño, descanso un rato y ahorita vengo a verte, Jesús. Dame 5 minutos, porque ve, acabamos de tocar en 20 casas y hasta la 21 fuiste tú. Estamos cansados. Pero en ese momento se postraron, le adoraron y le dieron sus presentes. Se tomaron el tiempo, dijeron, no importa que estemos cansados, no importa todo lo que hemos pasado, no importa que ya nos quedamos sin dinero porque ya este viaje duró más de lo que tenía que durar. Se presentaron, le adoraron. Y ahí es en donde nosotros nos hacemos una pregunta: ¿somos como estos sabios? ¿O le hubiéramos dicho, no, Jesús, está muy difícil encontrarte, yo ya aquí me retiro? Ya te encontré, pero ahora voy a descansar y al rato regreso a verte. A veces entramos en esas comodidades. No, darle algo a Jesús. No, ¿cómo crees? Él lo tiene todo, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué le doy algo yo? Y es que, yo no sé, vemos por historias y dibujos que les llevaron unos frasquitos chiquitos, ¿no? Y unos cofrecitos así de incienso, oro y mirra. Yo no sé si sí fueron de ese tamaño, fueron más grandes. Yo no sé si el elefante venía cargado de oro. Ahí sí hubiera sido mucho. Yo no sé cuánto le dieron, si poco o mucho. Pero era algo del corazón que traían desde que salieron.
No fue de, bueno, ahorita corro a la tienda y compro algo y aquí ya te traje un presente. Fue algo con lo que salieron desde meses atrás. Y ahí es en donde cuenta nuestro corazón. Ahí es en donde cuenta todo lo que hacemos. Yo creo que a todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Pero ¿qué prefieres? ¿Que siempre te regalen dinero? ¿O que alguien que realmente se interese busque ese detalle y le atine a lo que quieres? Porque hay veces que ya estamos tan heridos de que siempre calcetines y dices, no, pues mejor que sí me den regalo, me den dinero, ¿verdad? Porque siempre el suéter de reno con la nariz aquí de luces, no, pues sí, yo prefiero dinero. Pero ¿qué tal esa gente que te conoce tan bien que sabe qué regalarte? Me voy a robar un testimonio que probablemente mi mamá iba a usar en un día de estos, pero me lo voy a robar con el permiso de Jaime también acá. El miércoles, saben que compartió Jaime en la reunión, ¿no? Bueno, ahí en la casa, y le hicimos la transmisión. Entonces, cuando llegaron, los saludamos y todo, y me dice, le traje una planta a tu mamá, y ya la vi, y la bajamos, y ahí se quedó. Y platicando le digo, oye, ¿qué hiciste en el día? Pues vine aquí a Selva Negra, pues aparté 2 horas de tiempo, porque pues de donde ellos viven acá y de regreso, pues 2 horas. Y yo, ¿en serio 2 horas? Ellos viven a 10 minutos de aquí. Pero bueno, apartó 2 horas. Dice, y ya fui y busqué, quería traerle un presente a tu mamá, pero no encontré nada me gustó. Y entonces pues ya me regresé a mi casa. Y en el camino de regreso, Dios me habló y me dijo qué planta le tenía que dar. Y bueno, ya traje esta planta. Y ya cuando terminó de la conferencia y todo lo que nos habló, seguimos platicando, ¿no? Y yo tenía la pregunta de la planta. Y ya le digo, oye Jaime, ¿y la planta entonces? No, es que esto no la compré ahí. Le digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Te encontraste en el camino o Selva Negra? ¿O qué? No, es que ya no me gustó nada. Ya regresé a la casa y tenía esta planta. Y yo, qué bonita. ¿Una pata de elefante? Una pata de elefante. Pero es una pata de elefante como así. Sí, así. Y nosotros, no, pues wow, está bien bonita tu planta, Jaime. No, pues gracias. Y en eso nos dice, sí, es una planta que la tuve desde que era así. Dice que era así de chiquita. ¿Cuántos tienen de esas plantitas en su casa así de chiquita, verdad? ¿Les han crecido? Que la mía, que yo tengo una y que ha crecido como 2 centímetros. Y yo así de, Jaime, ¿en serio ese tamaño? Sí. ¿Y hace cuántos años tienes la planta? Y yo así de, hace 25 años. Y dije, Señor Jesucristo, ¿en qué problema has metido a mi mamá? Si se muere esa planta, no, bueno, le están cuidando muy bien, Jaime, le están cuidando muy bien. 25 años cuidando una planta para que Dios le diga, regálasela a la directora. ¿Quién regala una planta así? Yo tengo mi árbol de limones, que lo plantamos, recién llegamos a la casa, tiene 10 años, ya creció. Y si alguien me dice, regálame tu árbol de limones, ¿sabes qué le voy a decir? Que no, es mi árbol, lo he cuidado, lo he podado, me he cortado, le he hecho de todo al pobre árbol. Oye, no te regalo mi árbol, es mío. 25 años cuidando la plantita, regándola, podándola, hablándole bien bonito para que crezca, ¿no? Yo dije, ay Señor, por eso habló de generosidad Jaime. Sí, pues sí, tenía buen tema. Y ahí es donde el Señor me decía, pues también es sabio, ve todo lo que hizo y obedeció al Señor. Yo no se queda así de wow. Yo no sé cuánto cuesta una de esas plantas, ya de ese tamaño, porque tú vas acá a lo de las plantas por una chiquita, pues te dicen 20 pesos, 50 pesos, ¿no? Te la regalo, mira, ya te llevaste 5, llévate esa, ¿no? Pero ya una de 20, porque lo que sí sé es que por cada año de una planta cuesta más caro, ¿verdad? Y si tú quieres comprar una planta de 20, 25, 30, 50 años, pues ya te sale bien cara. Yo no sé en cuánto está esa plantita. Pero lo que sí sé es
que la cuidó con todo su corazón y cuando dijeron suéltala, híjole, buena pelea que tuvo en su corazón Jaime, o no sé. Ahí luego nos contará, ahí luego pregúntenle a él cómo le hizo. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer cosas así? El mundo te dice no lo hagas, piénsalo bien, 25 años, los vas a tirar y si se les muere la planta, luego ¿qué vas a hacer? Pero sueltas sin esperar nada a cambio, sueltas porque amas. Eso hicieron los sabios. ¿Qué somos? ¿Reyes o sabios? El Señor me habló fuerte aquí, me decía, es que de repente eres rey, de repente muy pocas veces eres sabio. Yo, ay Señor, ¿no? ¿Qué somos? Es un buen día para reflexionar en esto. Es decir, es cierto, yo quiero ser sabio, yo quiero ser como estos hombres. Ayúdame Dios, porque yo no puedo, pero tú sí me puedes ayudar. ¿Qué mejor regalo le podemos hacer al Señor que ese? Decirle, Señor, me voy a comprometer contigo. Jesús vino a morir por nosotros, a darlo todo, hasta la última gota de su sangre. Y por eso quiero ir cerrando hablando a las personas que están aquí por primera vez. En estas fechas recordamos que Jesús nació. Navidad es el nacimiento de Jesús. Hace 2 semanas Samuel nos hablaba de eso. Que Navidad es recordar que Jesús nació. Pero nació con un propósito. Y el propósito no es la fiesta, el propósito no son los regalos, el propósito no es lo bonito que se ve la ciudad adornada o tu casa adornada. Ese no es el propósito. El propósito con el que Jesús vino fue para morir por ti, por mí, por nuestros pecados y tener salvación, tener vida eterna. Y eso es totalmente gratis. No tiene precio y lo único que te pide es que creas en Él, le aceptes en tu corazón y confieses con tu boca que Él es el Señor. Así que si tú quieres hacer esta oración, si estás aquí, no has hecho esta oración, si estás en línea, no has hecho esta oración, te voy a invitar a que la repitas conmigo y le digas así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo, Jesús, que viniste a este mundo a morir por mis pecados. Por eso yo te pido perdón por todos ellos. Límpiame y hazme tu hijo. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí y hiciste esta oración, de mi lado izquierdo Lore está levantando su mano. Queremos orar por ti, regalarte una porción de la Escritura. Si tú nos escuchaste en línea, contáctanos. Al final aparecerán nuestros datos en nuestras diferentes redes, correos, teléfonos. Contáctanos para poder explicarte un poco más. Y los que estamos aquí, vamos a tomar ese reto de ser sabios, de aprender a ser generosos, de salir de la comodidad. Porque al final del camino, cuando tomas retos, cuando le dices sí, Señor, al final hay una meta, hay un galardón, hay muchas cosas de recompensa. La recompensa de esos sabios fue ver al niño Jesús. ¿Cuál es tu recompensa? Solo Dios lo sabe, pero le está preparando y es grande. Se viene este tiempo, ahorita nos daban el anuncio, ¿no? Ofrenda a Jesús. Prepárala en tu corazón. Prepárala y empieza a dar estos primeros pasos para que cuando te diga vete de aquí bien lejos, no te cueste trabajo. Cuando te diga deja tu trabajo, métete aquí, cámbiate para allá, haz, deshaz, no te cueste trabajo. Tenemos muchos testimonios aquí en la congregación de cómo Dios ha sido fiel cuando le obedecemos. Así que vamos a terminar. Quiero orar por ustedes, Padre. En
En esta hora hemos hablado tu palabra, Espíritu Santo, tú has hablado. Escudriña nuestros corazones y muéstranos si a veces somos esos reyes, para ya no ser así. Queremos ser como estos sabios. Queremos confiar en ti y entregarnos a ti, obedecerte a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a ir creciendo más, a que mi fe se vaya haciendo más grande. Pon en mi corazón qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Quiero seguirte, quiero obedecerte. Quiero que me lleves a cosas más profundas, porque quiero seguir creciendo y llegar a la meta que tienes para mí. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor los bendiga. Nos despedimos con una alabanza.